tenemos mejor adaptación de nuestros puentes y son mucho más estéticos y muchísimo más fuertes y duraderos. Estos datos que nosotros utilizamos desde hace muchos años atrás ya en muchos casos no son aplicables, ¿ya? Y estos criterios van a variar de acuerdo al paciente y de acuerdo al odontólogo. Entonces, somos nosotros los que vamos a buscar el diseño más adecuado en nuestro paciente. Para cada uno de nuestros pacientes va a ser un diseño acorde a las necesidades de este. Una de las leyes más principales que seguimos utilizando hasta el día de hoy como guía es la ley de Ante, que dice que el área de superficie de los dientes pilares debe ser igual o superior a la de los dientes que va a reemplazar. Como vemos aquí en la imagen, el área de superficie de los dientes pilares, en este caso un canino y un segundo premolar, debe ser igual o superior a la de los dientes que vamos a reemplazar. Esta ley de Ante es muy parecida o muy similar a la que se utiliza en ingeniería al momento de construir los puentes que nosotros vemos en nuestras ciudades y en nuestras carreteras. Pero digamos, desde ese momento nosotros utilizamos esta ley como guía. Pero se nos cae esta ley al momento de nosotros realizar en boca, puesto que nuestra salud periodontal y las fuerzas oclusales son uniformemente distribuidas. Y en boca, prácticamente, nosotros no vamos a tener fuerzas oclusales externas, como ser, digamos, en los puentes que vemos en las ciudades, que va a estar determinada principalmente por camiones, vehículos y demás. En cambio, en la boca de nosotros es totalmente diferente, puesto puesto que nuestras fuerzas oclusales van a estar principalmente, ¿cómo se dice?, influenciadas por los músculos de la masticación, no por factores externos, como les digo, sino que va a estar regulada por nuestros músculos de masticación, controlados principalmente por mecanismos neuromusculares, influidos por la propiocepción de los receptores de la membrana periodontal. Es decir, que no es lo mismo que nosotros estemos comiendo, que estemos masticando un pedazo de charque, digamos. De por sí nosotros sentimos, digamos, que lo que nosotros tenemos en boca es algo mucho más duro y entonces ejercemos mayor presión y mayor fuerza oclusal que cuando estamos comiendo, qué sé yo, una gelatina, estamos masticando, digamos. Obviamente nuestro cuerpo se da cuenta, nuestros, em, como les diría, nuestros mecanismos neuromusculares mandan señales a nuestro cerebro, los cuales nos indican que si estamos comiendo algo suave o algo duro. Entonces, visto desde ese punto de vista, nuestro ejemplo de la ley de antes es muy diferente a lo que nosotros podemos ver en los puentes que vemos en las ciudades, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de la ley de Ante. Cuando nosotros en condiciones normales, en el ejemplo de la izquierda, masticamos con una fuerza de 3, nosotros resistimos a esa fuerza oclusal con la misma cantidad y el número de 3, digamos. ¿Ya? Entonces, a la fuerza, la resistencia, la misma va a ser. En el ejemplo de la derecha, ya nos falta una pieza dental. Entonces, ¿qué nos indica la ley de Ante? Que nosotros vamos a seguir recibiendo esa fuerza equivalente a 3, esa fuerza oclusal. Y nosotros, como nos falta una pieza dentaria,
vamos a repartir las fuerzas oclusales, la resistencia, de 1.5 a 1.5 en cada pieza pilar. Eso nos indica la ley de Ante, que la fuerza de resistencia a nuestra fuerza oclusal tiene que ser en la misma cantidad que estamos recibiendo la fuerza que nos ocluye. Pero en sí, la teoría ya nos indica de que no es tanto así, sino que nosotros, nuestros músculos, nuestras señales cerebrales nos van a indicar de que a nosotros nos falta una pieza dental. Entonces, no van a ejercer en ese lugar tanta presión. Entonces, nos van a enviar, de por sí nuestro cerebro nos envía una fuerza total de 2. Ya no nos envía una fuerza total de 3, porque se dan cuenta de que nos falta una pieza dentaria. Entonces, al ejercer una presión nuestros músculos de la masticación de 2, no tiene por qué aumentar tanto la fuerza de nuestros pilares para resistir esas fuerzas oclusales. ¿Ya? Como ven aquí en la imagen. Los receptores sensoriales periodontales de la membrana periodontal van a darse cuenta que estamos recibiendo una carga oclusal y la van a mandar por medio de propiocepciones a los músculos de la masticación, los cuales se van a dar cuenta que nos falta una pieza dentaria, entonces van a disminuir en tanto las fuerzas oclusales. Cuando nosotros diseñamos nuestros puentes, tenemos que hablar y ser realistas de que nuestros tallados de piezas dentarias es demasiado excesivo en muchos casos. Muchas veces eliminamos bastante tejido sano. Entonces, para eso, al momento de diseñar nuestro puente, especialmente en el sector anterior, podemos nosotros optar por diferentes diseños como los que vemos en la imagen. Diseños que son un poco más conservadores. Obviamente, ahí está la evaluación, lo que hemos hablado al principio. La evaluación de nuestros pacientes de forma individual y el criterio del odontólogo, puesto que muchos de estos diseños de puentes no van a ser resistentes a muchas fuerzas oclusales o mordidas traumáticas que nosotros lleguemos a tener en ciertos pacientes. La capacidad de limpieza, ¿qué nos dice? Que para nosotros es mucho más fácil limpiar las piezas, los puentes en el sector anterior, precisamente por el acceso o por la anchura estíbulo-lingual de las áreas de contacto. Entonces es mucho más sencillo, mucha más sencilla la limpieza en el sector anterior que en el posterior. Planificación de los puentes. Recogida de información del paciente, una revisión detallada de la historia y de la exploración del paciente. Igual que en prótesis removible, nosotros nos vamos a ir conociendo con nuestro paciente, vamos a saber qué es lo que quiere, vamos a realizar una buena historia clínica y vamos a determinar muchas veces y vamos a tener que elegir si es que vamos a poner una corona o vamos a extraer esa pieza dental. Vamos a analizar factores como la edad, la actitud de nuestro paciente frente al tratamiento y la higiene que éste pueda tener. Vamos a escoger la alternativa entre un puente, prótesis parcial o un puente sin preparación. La exploración clínica, vamos a tener la valoración de los dientes pilares. Esto es bien interesante que dice, miren, cualquier diente que pueda tratarse con una corona puede considerarse como una pieza potencial para ser pilar. Pero un diente pilar debe soportar fuerzas aplicadas desde direcciones distintas a diferencia de los tratados con una corona. Es decir, que una pieza, cualquier pieza puede ser tratada como corona, ¿eh? Y nos va a funcionar. Pero no cualquier corona o cualquier pieza que tenga una corona puede ser escogida como pilar. Tenemos que evaluar
otras situaciones. ¿Por qué? Porque una pieza pilar va a recibir otro tipo de fuerzas. No nos olvidemos que tiene que resistir movimientos tanto de lateralidad o fuerzas oclusales que no recibe una simple corona, puesto que nuestro pilar va a soportar y va a sostener a nuestro póntico y también va a estar relacionado con otra pieza pilar. ¿Eh? Obviamente piezas con enfermedad periodontal no se pueden utilizar como pilares a no ser que estén correctamente tratados. O pueden funcionar con otras piezas pilares eh, con otros dientes que sí estén sanos, digamos, pero previamente tratados. Esto también es bien interesante, que muchos odontólogos prefieren no utilizar los dientes endodonciados para pilares, ¿no ven? Con coronas y pernos. ¿Por qué? Porque estas piezas, no nos olvidemos que los dientes con tratamiento de conducto son menos resistentes, son piezas muertas, las cuales se nos pueden fracturar tarde o temprano. Pero esto puede producirse incluso sin tener tratamiento de conducto muchas veces. ¿No ven? Y esto reduce cuando forman parte de un grupo mayor de piezas pilares. Y tenemos que elegir muchas veces entre un diente con corona más perno y un diente sano, preferible utilizar un diente endodonciado. ¿Esto por qué? Porque vamos a conservar tejido sano. Ya tenemos una pieza con tratamiento de conducto, con perno y demás, entonces vamos a preferir esta pieza antes de dañar otra que esté relativamente sana. ¿Eh? La longitud del tramo. Esto va a depender mucho del diseño también que nosotros vayamos a escoger. Siempre el puente fijo, es decir, con coronas, van a ser más resistentes. Así nosotros digamos que vamos a desgastar mucho tejido dentario sano, es el más resistente y es el que aguanta y soporta tramos más largos de puentes. La oclusión, obviamente que tenemos que evaluar la oclusión. Potencial del póntico con los dientes antagonistas. Tenemos que evaluar muy bien la oclusión, especialmente en el sector del póntico. Si bien los pilares son importantes, en el sector donde va a ocluir nuestro póntico es donde más tenemos que evaluar la oclusión. La forma del reborde alveolar también es importante, principalmente por la estética, ¿no ven? La predicción del resultado final, que lo vamos a realizar nosotros por medio de modelos de estudio y diversas pruebas intraorales. En algunos casos hay algunos odontólogos que realizan una prótesis parcial primero con la ayuda de un puente provisional para ver, digamos, o sea, podemos hacer varias cosas y podemos imaginarnos y vamos a poder nosotros dar un pronóstico si va a ser bueno o malo. También hemos hablado acerca de las patologías oclusales y las disfunciones craneomandibulares. Eh, donde nosotros, como dice aquí, el objetivo de este capítulo es discutir las diversas patologías del sistema masticatorio y sus relaciones con los procedimientos que llegamos a tener nosotros en prótesis fija. Hemos hablado de las relaciones maxilomandibulares, las estáticas y las dinámicas. Entre las estáticas está la relación céntrica, que dicho de una manera mucho más sencilla es la posición fisiológica, no forzada, superior y medial sin contacto dental. Esto entre la mandíbula, el cóndilo con el resto del cráneo, ¿no ve? La relación que tenemos. Eh, sin
contacto dentario, es decir, que no están ocluyendo. Esa es nuestra relación céntrica. Oclusión incéntrica ya es todo lo contrario, es cuando nuestro paciente está en máxima intercuspidación, independiente a la posición condilar. Es decir, que la relación céntrica, lo que nos interesa no es tanto la relación dentaria, es la relación, es la posición fisiológica, digamos, o sea, de nuestra ATM. Digamos, ¿ven? En cambio, en la oclusión céntrica lo que nos interesa es la máxima intercuspidación, la oclusión que tenga nuestro paciente. Y las dinámicas, en las cuales hablamos de los movimientos de la mandíbula, principalmente estos dos movimientos, laterales y de protrusión. Los movimientos de lateralidad, donde van a desocluir nuestras piezas anteriores y vamos a tener nosotros la guía canina. Y en los movimientos protrusivos, donde van a desocluir más bien nuestras piezas posteriores. Hemos hablado de conceptos de oclusiones ideal, como ser la transmisión de fuerzas oclusales resultantes al eje largo de los dientes posteriores, contactos dentarios posteriores bilaterales simultáneos, la dimensión vertical de oclusión adecuada, guías laterales y anterior, y la relación central coincidente con la máxima intercuspidación habitual. Contactos prematuros e interferencias oclusales, que son todos aquellos, cualquier contacto oclusal que prematuramente va a impedir el cierre mandibular en la posición de máxima intercuspidación. Patologías relacionadas estrictamente con la oclusión. Movilidad dentaria, esto a causa de precisamente patologías relacionadas con la oclusión, es decir, mordidas traumáticas y demás que nos pueden causar movilidad dentaria más adelante. Desgaste dentario, como ser de acuerdo a su etiología, como ser la abrasión, erosión y perdón, erosión, abrasión y atrición. Las tres que son las más comunes. También tenemos las lesiones cervicales no cariosas, como ser las abfracciones, que ustedes también las conocen. Disfunciones craneomandibulares, que constituyen una serie de signos y síntomas caracterizados por dolores faciales, dolor, ruidos en la ATM, dolores de cabeza, dificultad de apertura o movimiento mandibular, patologías musculares y patologías intraarticulares. Esas son las disfunciones mandibulares. Hasta aquí hemos avanzado en estas 3 semanas. ¿Alguna pregunta o alguna duda que tengan hasta ahí? Era como Doctor, que pero un resumen. ¿qué pasaría si un paciente justamente no cumple con ninguna, digamos, con la ley de Ante, con todo lo que se requiere, digamos, para la composición de fondo? Ya, Digamos, tiene un desajuste oclusal, que por más que se intenten, no se puede confeccionar. ya. Nosotros en odontología, y eso yo siempre les voy a recomendar a ustedes, un consejo que siempre doy, especialmente en la parte clínica. Si bien nosotros tenemos que, desde el momento en que nos conocemos con nuestro paciente, tenemos que ir viendo cómo habla, cómo reacciona, cómo es, qué tipo de persona es, qué dientes tiene, nosotros ya nos vamos imaginando. Vamos haciendo una evaluación general de nuestro paciente. Y este consejo yo siempre les doy a ustedes y a todos los alumnos. No se desesperen. No se desesperen porque las cosas salgan bien. No se desesperen por tener un paciente en condiciones ideales, digamos.
Si bien nosotros en la parte teórica hablamos de cómo nos pueden salir nuestros puentes, qué tenemos que hacer en tal caso, en la vida real, en la vida cotidiana de nosotros como odontólogos, no siempre se nos va a dar. Entonces, como decía aquí en el resumen, mucho va a depender de la situación en la que se encuentre el paciente y del criterio del profesional, es decir, de nosotros. En odontología, todo, absolutamente todo, tiene solución. ¿Ya? Hay solución para todo. Si nosotros tenemos un paciente con enfermedad periodontal, la vamos a tratar. Si es que aún así nosotros tratando la enfermedad periodontal y nuestro paciente va a llegar a perder esa pieza dentaria, la extraemos, no hay ningún problema. Dentro de las ausencias de piezas dentarias, no se olviden que nosotros no solamente tenemos la prótesis fija como opción, tenemos de diferentes opciones para nuestro paciente, de diferentes precios y de diferentes tipos, de diferentes materiales. Hay varias opciones. En caso de que nuestro paciente no cumpla con todos los requisitos que nosotros requerimos, entonces le vamos a ofrecer a nuestro paciente una gama de opciones que él pueda escoger y nosotros también vamos a ver la más adecuada para cada paciente. Si no se puede hacer prótesis fija y nosotros vemos, qué sé yo, de repente nuestro paciente no tiene mucho dinero, le ofrecemos diferentes precios de prótesis fija con diferentes materiales. Si lamentablemente nuestro paciente no cumple con los requisitos, vamos a optar por prótesis removible. Si aún así nuestro paciente no cumple con los requisitos y va a seguir perdiendo piezas dentarias, optamos por implantes, ¿no ven? Si aún así no puede pagarse, qué sé yo, entonces vamos y seguimos buscando opciones, ¿entienden? Entonces, no hay pacientes imposibles. Y si no cumple con los requisitos que nosotros requerimos para confeccionarle un puente, entonces optamos por otras opciones, ¿ya? Por otras opciones. Lamentablemente hay pacientes. Luis, ¿puedes apagar tu micrófono? Entonces, esa es la respuesta que yo les doy. ¿Ve? Nosotros tenemos que cumplir con nosotros tenemos que cumplir con cierta cantidad de requisitos para que nuestro paciente tenga éxito en su tratamiento. Pero si nosotros desde un principio, después de realizar nuestra evaluación, vemos que nuestro paciente no cumple con estos requisitos, ¿para qué le vamos a hacer un puente? Si sabemos que va a fracasar. Y al momento que fracase nuestro puente, ¿de quién va a ser la culpa? No va a ser del protecista, porque muchos de los pacientes no saben que nosotros trabajamos con un laboratorio dental. La culpa va a ser de nosotros, ¿no? Entonces, ahí está, y para eso está el criterio que nosotros lleguemos a tener y la evaluación que vamos a hacer de nuestros pacientes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tenemos 8 minutos. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Ni bien se termine el tiempo, como les he dicho en la anterior clase, ni bien se termine el tiempo, ustedes van a la plataforma y vuelven a ingresar al mismo link, ¿ya? ¿Está bien, doctor? Entonces, Ya, el doctor. día de hoy vamos a hablar acerca de los fracasos y reparaciones en prótesis fija. Causas de los fracasos y algunas soluciones. Uno de los primeros fracasos y uno de los primeros problemas que nosotros tenemos al construir nuestros puentecitos es la pérdida de retención, que no es muy frecuente. En el caso de los puentes se da a causa de las fuerzas de palanca, cuando uno de los retenedores se suelta del diente pilar. Entonces, cuando nosotros tenemos dos piezas pilares y uno de esos pilares agarra ahí, se suelta principalmente por cuestiones de factores de oclusión, digamos. Si uno de esos se suelta, o muchas veces, justo lo que hablaba su compañera hace un momento, en casos de enfermedad periodontal,
De repente no hemos sabido elegir muy bien nuestra pieza pilar y tenemos un dientecito con movilidad dentaria. Entonces, esa movilidad nos va a generar este movimiento de palanca y va a hacer que uno de los pilares se suelte. Y eso nos va a causar este tipo de problemas, pérdida de retención. Cuando solo se suelta un retenedor, el resultado puede ser desastroso. Se forma placa en el espacio existente entre el pilar y el retenedor. El retenedor es la corona, ¿no? Como consecuencia, se va a producir caries. Miren, todo va como que en cadena. Una cosa lleva a otra, y otra. Y lamentablemente nuestros pacientes, muchos de estos, cuando se suelta una de las coronas de nuestras piezas pilares, no acuden a nosotros lo antes posible. Dejan que pase el tiempo. Y ya van al consultorio y nos dicen, ay doctor, por favor, pégueme este puentecito. Y cuando nos fijamos, ha perdido totalmente el pilar, precisamente porque ya les ingresa caries y demás, y llegan a perder inclusive toda la corona. El paciente nota que se mueve un poco el puente o experimenta un sabor desagradable en boca. Como prueba diagnóstica tenemos que examinar el puente sin secar la boca. Le pedimos al paciente que muerda, abra y cierre la boca y muerda y vamos a observar la presencia de burbujas que se puedan formar en este lugarcito donde se nos presenta el problema. Fracaso mecánico de los componentes de las coronas o puentes. Tenemos la fractura de la porcelana, fracaso de los puntos de soldadura, distorsión, desgaste oclusal y perforación o pérdida de las facetas vestibulares. La fractura de la porcelana, que aunque no crean, sí es muy común, digamos, ¿no ven? Pero con las nuevas técnicas y materiales es muy poco frecuente. En coronas metalcerámicas se puede rehacer la corona o el puente. Nosotros retiramos y como tenemos una base metálica, podemos volver a mandar al protesista y podemos volver a colocar porcelana. Para evitar este tipo de fallos hay que diseñar bien la estructura con el grosor adecuado del metal. Un buen grosor de metal y buen grosor también de la parte de la porcelana. Fracaso de los puntos de soldadura. Estos puntos de soldadura fallan bajo la carga oclusal y ello puede deberse a varias causas. Una grieta o inclusión en la propia soldadura, la falta de unión de las superficies de metal, el punto de soldadura no es lo suficientemente grande para las condiciones en las que tiene que funcionar. Entonces, esos son los principales factores para los cuales tengamos fracaso a nivel de la soldadura de la parte metálica o de la infraestructura metálica que va a soportar nuestro puente. Distorsión. Los puentes metal cerámicos se pueden distorsionar con la misma función o como consecuencia de un traumatismo. El desgaste oclusal y la perforación. Incluso con la atrición normal, las superficies oclusales de los dientes posteriores se desgastan a lo largo de la vida. Es decir que este desgaste oclusal o la perforación muchas veces llega a ser común, digamos, ¿no? En pacientes que tienen puentes ya de mucho tiempo atrás. Y vamos a ver de este tipo, digamos, donde ya nuestro paciente está ocluyendo con la parte metálica. Esto va a depender mucho de la oclusión del paciente, especialmente en oclusiones traumáticas o demasiado desgastantes, digamos. Mucho depende de la mordida del paciente, ¿no? Pérdida de las facetas. Las de acrílico o porcelana fabricadas en laboratorio pueden desprenderse totalmente. Como vemos en la imagen, en muchas ocasiones se sale completita, digamos, ¿no? Y esto se puede rehacer, se puede solucionar. Alteraciones en el diente pilar.
Entre estas tenemos la enfermedad periodontal, que es una de las más importantes, que puede ser generalizada o manifestarse en una restauración con defectos de diseño, fabricación o mantenimiento. Lamentablemente, esta enfermedad periodontal muchas veces la ocasionamos nosotros con nuestras coronas o con nuestras prótesis que ponemos en esta pieza, ¿no ven? Problemas pulpares. Aún tomando las precauciones necesarias durante la preparación, al momento de la cementación pueden desvitalizarse. Entonces nosotros tenemos que evaluar muy bien cuánta cantidad de diente vamos a desgastar y si vamos a mantener vital o no esa pieza dentaria. Como dice aquí, nosotros también podemos causar patologías pulpares al momento de tallar, al momento de cementar. Entonces, nuestro paciente puede venir con problemas después, posteriores a nuestra cementación. Y la caries. A nivel de los márgenes de los retenedores, se debe identificar la causa y resolver mediante la reparación o sustitución. La caries que siempre va a estar presente, ¿no? Entonces, tenemos que tratar. Hasta aquí vamos a